Dios los bendiga, hermanos. Desde Iglesia de Cristo de Lynn, Los Ángeles, los saludamos, los bendecimos en el nombre de Jesús, esperando que el Señor en este día abra nuestro corazón para poder recibir la palabra. Hermano Luis Vargas, Dios lo bendiga. Buenos días, hermano Milton. Es un gusto estar una vez más en esta cabina de transmisiones compartiendo la palabra y compartiendo estos temas tan maravillosos, mi querido hermano Milton, que nos ayuda a crecer espiritualmente. Amén. Estamos viendo los viajes de Pablo en el nombre de Jesús, hermano, cómo el Señor usó al siervo Pablo para llegar a las diferentes regiones, para las diferentes áreas donde llegó en las ciudades, y el Señor hacía la obra porque el Espíritu Santo iba con él. El Espíritu Santo lo ayudaba a que él llegara a esas ciudades y identificara cuál era el problema que estaban pasando las ciudades. Amén. Amén. Sí, hoy estamos con el tema número 29 y vamos a leer Hechos 16, 6 al 10, que dice: pero cuando andaban por las regiones de Frigia y de Galacia, el Espíritu Santo les impidió que hablaran la palabra de Dios en Asia, y habiendo llegado a la región de Misia, deseaban partir de ahí hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo de Jesús no se los permitió. Al salir de Misia llegaron a la región de Troas, donde se le apareció a Pablo en visión de noche un varón macedonio que estaba de pie y le suplicaba diciendo: ven a Macedonia y ayúdame. Cuando Pablo tuvo esta visión, de inmediato deseaba partir hacia Macedonia, pues entendimos que nuestro Señor nos llamaba para que les predicáramos. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo es la importancia que estamos viendo hoy? Cómo Pablo, en el nombre de Jesús, él le podía identificar, hermano, identificó cuando le estaba hablando el Espíritu Santo, cuando le estaba hablando el Espíritu de Cristo y cuando le está hablando Dios, porque dice, entendimos que nuestro Señor, que Dios estaba llamando para que fuéramos hacia Macedonia. Por eso hoy estamos hablando acerca de lo que es el viaje de Pablo, en el cual él obedeció a la Trinidad, hermano, y eso es lo que hoy en el nombre de Jesús queremos pasarte este mensaje a ti que crees en Jesús, que ya lo reconociste en tu corazón y que el Espíritu Santo ahora mora en tu corazón. Si tú puedes, hermano, obedecer a Dios, Dios es uno solo, pero se Amén. manifiesta el hombre en tres: en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener obediencia a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso Pablo decía que a él el Espíritu Santo le había impedido que bajara hacia Asia. También identificó que el Espíritu de Cristo, dice, le estaba diciendo que no bajara a esta ciudad, y luego que entendió que Dios mismo lo había mandado a llamar a Macedonia por medio de la visión. Entonces vamos a hablar en esta tarde la obediencia a la Trinidad, hermano Luis. Amén. Es bien interesante, mis queridos hermanos, cómo en estos versículos de la Biblia que acabamos de leer hay varias cosas tan importantes, y una de ellas, como mi hermano Milton bien lo explicaba, que es la obediencia a nuestro Padre Dios por medio del Espíritu Santo. Y también otra de las cosas, nos damos cuenta en estos versículos a las ciudades que Pablo iba. Y la obediencia que Pablo le tenía al Señor en esos viajes que Pablo iba, y dice que lleno del Espíritu Santo y enviado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo tenía sus sentidos abiertos cuando el Espíritu le hablaba. Amén, la obediencia. Entonces ahora que nosotros podemos desarrollar es a ese nivel. Si el Señor le permitió a Pablo poder identificar cuando hablaba el Espíritu, cuando hablaba Cristo y cuando hablaba Él, quiere decir, hermano, que hoy nosotros podemos también y alcanzar ese nivel, que el Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes. Cuán necesaria es la obediencia a Dios Todopoderoso. Por eso miramos cómo Pablo dice que llegó a la ciudad de Frigia, y Frigia, hermano, significa estéril. Entonces puede ser que nosotros, hermano, hoy podamos estar en un momento, en una etapa de nuestra vida en que estemos estériles, en que estemos faltos de obediencia, hermano, faltos de fruto hacia Dios. Pero también dice que llegó a la ciudad de Galacia, que quiere decir leche o blanco, y eso estamos hablando de que Dios siempre envía un alimento básico a tu vida, como es la doctrina básica, que tú sepas o que conozcas que hay que aprender de la fe, que hay que aprender de la oración, que hay que aprender del bautismo, que hay que aprender a obedecer, porque como estamos hablando de obediencia, hermano, Dios nos invita a que nos bauticemos en agua.
Esa es obediencia al Espíritu Santo, a Cristo, al Padre. También Dios nos invita, hermano, a que nosotros busquemos en oración al Señor. Imagínense, ¿cómo vamos a dar fruto si no tomamos lo básico de Dios, que es aprender a orar, a tener fe, a bautizarnos, a creer en las lenguas? Eso te va a llevar a que dejes de ser, que no des fruto, pues que te va a llevar a un nivel diferente. También nos habla de que nosotros, cuando estamos obedeciendo, cuando nosotros aprendemos a recibir lo básico de nuestro Señor, vamos a no hacer, hermano, nuestras propias cosas, nuestras propias obras. Vamos a aprender a hacer la obra de Dios, que es lo que tipifica una obediencia, ¿no? Amén, sí, es increíble, hermano. Otra de las cosas que nos podemos dar cuenta en estos versículos de la Biblia, que cada ciudad que el apóstol Pablo visitaba tenía diferente significado. Amén. Tibio, ahora un ejemplo, hermano, de alguien que no da fruto, por ejemplo. ¿Qué fruto estamos dando? Y acordémonos que estamos hablando de nosotros ya cristianos, que tenemos que llevar un buen fruto a nuestro Señor. Amén. Por eso lo importante, hermano, lo que estamos viendo aquí en los viajes de Pablo, es cómo el Señor llevó al siervo, lleno del Espíritu Santo, lo llevó a diferentes regiones donde Él ayudó, donde Él auxilió, donde Él, usado por el Espíritu Santo, llevó a diferentes ciudades, y las ciudades que aceptaban esa palabra, las ciudades y los lugares y las personas que aceptaban la palabra que restaura, eran restaurados, valga la redundancia, eran restaurados, eran levantados, eran hechos nuevas criaturas, hermano. Pasaban de ser, tal vez unos estaban en la religión, que eran los judíos, y pasaban a ser parte de la iglesia de Dios, y la iglesia de Jesucristo. O tal vez eran discriminados porque eran gentiles, pero Dios no hizo excepción de personas y los traía a la obediencia de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver también ahora cómo habla el Espíritu de Jesús, hermano, cómo el Espíritu de Jesús nos habla y nos lleva a dar un nivel diferente en este Evangelio, porque tal vez muchos dirán, yo voy a obedecer solo al Padre, dicen algunos, hermano, no sé si usted ha oído. Sí. Hay quienes dicen, yo voy a obedecer solo al Padre, lo que el Padre dijo en la ley. Y otros dicen, no, ya no somos de la ley, le voy a obedecer únicamente al Espíritu Santo. Y tal vez otros dicen, no, la Biblia dice que solo en el nombre de Jesús, entonces solo le obedezco a Jesús y no le obedezco al Espíritu Santo y no le obedezco al Padre. Entonces, no, Dios nos dice en su palabra, dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hoy, ¿cómo nos ayuda el Espíritu de Cristo? ¿Cómo el Espíritu de Jesús hoy nos habla? Hechos 16:7. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Si usted lee en la Biblia de las Américas, va a decir el Espíritu de Jesús. Ahí está identificando, hermano, no era únicamente el Espíritu de Cristo, como tú hoy, si tú crees en el Señor Jesús, dice Efesios, y habiendo creído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Efesios 1:13 dice que tú primero tuviste que haber recibido el Evangelio, la palabra de salvación. ¿Quién es la palabra? Es Cristo Jesús. Y después sos sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Está hablando de que el Hijo y el Espíritu Santo entran en ti. Y ahora, si está adentro, te va a hablar adentro. Y tú vas a tener que aceptar que Jesús te habla y que el Espíritu Santo te habla y que Dios te habla. Eso se llama obediencia. Entonces dice que llegaron a esa ciudad, pero el Espíritu de Jesús les impidió, dice, que bajaran a Bitinia. Entonces, ahora, ¿para qué nos habla el Espíritu, hermano, de Jesús? Dice que es para, Bitinia significa incierto, aquí lo tenemos, algo incierto. El Espíritu Jesús en este momento te puede hablar si tú tienes unas circunstancias en las cuales no sabes cuál es tu futuro, no sabes cuál es tu final. Tu final es bueno si crees en Jesús. Tu final dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Jesús, al que está incierto, al que no sabe cuál es su rumbo a seguir, Jesús le da el camino. Jesús le enseña la verdad. Y Jesús lo convence de que no hay muerte en Jesús, sino que hay vida. Entonces, tal vez, hermano, había hablado de los que que estaban tibios, hermano. Sí, amén. Sí, los que estaban tibios, hermano. Me llama mucho la atención porque estaban hablando de todas estas ciudades y Pablo iba, el Señor le hablaba y hablábamos que él tenía abiertos sus ojos espirituales, sus oídos espirituales,
para escuchar cuando, y en esa discusión, hermano, lo que usted hablaba de a quién le hacemos obediencia a Jesús, pero si en Jesús se encierran los tres, en el Espíritu Santo encierra los tres, y en el Padre encierra los tres, entonces ¿cuál sería la discusión, verdad? Pero entonces, alguien tibio, hermano, alguien tibio podemos ponerlo como alguien que no da fruto. ¿Verdad? Entonces, y acordémonos que la Biblia dice o seas frío o caliente, porque si fueses tibio yo te vomitaré de la boca, dice, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia aquí en Lucas 24, si lo podemos leer, habla de la historia de aquellos que iban camino de Emaús. El camino de Emaús, hermano, era porque ellos habían dejado Jerusalén para regresar a sus obras. Ya habían conocido al Señor, anduvieron con el Señor, estos dos discípulos anduvieron con Jesús, pero cuando Jesús es crucificado, ellos no fueron como Juan, hermano, que Juan estaba ferviente en el Espíritu y él se mantuvo al pie de la cruz, porque el Señor mismo se los había declarado que eso era necesario que les aconteciera, pero ellos se regresaron, hermano. Mire, Lucas 15, 24, 15. Y dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Entonces, el tibio es aquel que su camino es incierto. Es como Bitinia, como decía, es incierto su camino. Ya él ya no sabe para dónde agarrarse, si para la derecha y si para la izquierda. Cuando les faltó Jesús a estos discípulos, ellos lo que hicieron fue regresarse, hermano. Es lo que hace el tibio. Si algo, hermano, está tibio es porque en un momento estuvo caliente, pero desafortunadamente las condiciones de lo que lo rodeó lo enfrió, lo lleva al punto de enfriamiento. Pero el Señor dice, mejor seas caliente o que seas frío, porque el frío no ha probado la temperatura del Espíritu. Su condición puede que tal vez sea mejor de aquel que teniendo el bueno, aquel que desgustó de lo bueno, hermano, y lo deja abandonado, lo tira. Eso es lo que a Dios le desagrada. Si ya conociste lo bueno, si ya probaste de mí, ¿por qué te regresas a lo incierto, al vacío otra vez? Entonces dice que el Señor se les apareció a ellos y les empezó a hablar, y los empezó otra vez como a darles el CPR. Ellos ya estaban ya muriendo porque venían de lo caliente del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo, y estaban enfriando. Entonces Dios nos habla, el Espíritu de Cristo nos habla para que nosotros salgamos de esa tibieza espiritual. Lo dice en Apocalipsis 3:20. Habla acerca de cómo el Espíritu Santo, cómo el Señor va a tratar a aquel que se enfrió, hermano, aquel que realmente probó de lo delicioso que es el Evangelio de Dios. Amén, sí, hermano, es bien tremendo esto, y me llama la atención mucho, mis queridos hermanos que nos están viendo. Dice que ellos iban conversando, pero iban discutiendo. Entonces, alguien que esté frío, alguien que no esté dando frutos, va a entrar en una discusión, hermano, teológica. Y lo que les pasó a estos hombres, no lo vamos a leer todo porque es bastante, pero parafraseando, dice que nuestro Señor Jesús los alcanzó. Ahora, la gran pregunta, el Señor te quiere alcanzar como nos alcanzó a nosotros. Y dice que los alcanzó en varios kilómetros, dice, y se fue platicando con ellos y preguntándoles qué estaba pasando. Y ellos le decían, es un varón, un profeta, que supuestamente venía a liberarnos, pero no pudo y lo mataron. Y el Señor solo los escuchaba. Mira, hermano, qué humildad a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios, de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Ellos le estaban dando la explicación, un tibio explicándole a Dios, un tibio diciendo al Señor, Señor, yo voy a ir a la iglesia porque tú sabes, Señor, de que yo estoy buscando el bien, yo estoy tratando de consagrarme, pero ahí en la iglesia, Señor, no me hablan la palabra que tú quieres. Un tibio siempre va a dar sus excusas, un tibio siempre va a tener la razón según él, pero la razón, hermano, la tiene siempre nuestro Dios. El Señor envía una palabra siempre fresca, una palabra conforme a nuestra necesidad, y la humildad de nosotros es obedecer a esa palabra, porque Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo. En este caso a ellos les habló ya fuera de tiempo, porque ellos se habían alejado de Él, pero Dios en su misericordia los alcanzó para poder hacer que ellos no llegaran al punto de enfriamiento.
Amén. Entonces seguimos y entonces para que no andemos tibio, hermano, dice, así pues, Apocalipsis 3:16, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, hermano. Mire, hermano, realmente creo que el tibio no es deleitoso al paladar del Señor. Dice Amén. la Biblia que el Señor viene en Cantares habla de que viene a su huerto. Y cuando usted va a su huerto es porque va a ir a degustar de los frutos. Y hablamos de que en el principio de que hay pueblo que porque no le dio lugar al Espíritu Santo o que no obedece al Espíritu Santo no da fruto. Entonces hay este pueblo en los tibios en un tiempo, hermano, obedecieron al Espíritu Santo, dieron fruto. Pero ahora que ya están tibios, el Señor, si baja a ellos, no va a encontrar sabor en ellos y por eso los va a vomitar, porque no hay sabor. Entonces el Señor, el Espíritu de Cristo, hermano, es aquel que viene a hablarnos otra vez de que volvamos a la obediencia del Espíritu Santo, que volvamos a la obediencia, hermano, y empecemos a dar frutos y empecemos a tener ese sabor que Dios está esperando de cada uno de sus hijos. Porque, hermano, yo creo que si usted siembra en su yarda, siembra tomates, porque a usted le gustan los tomates. Amén. Usted quiere disfrutar de ellos. Si siembra chile, pues porque le gusta el chile y le va a encontrar sabor a eso. Entonces el Señor ya sembró una palabra de verdad en nuestra vida y quiere degustar de ese fruto que la palabra dio en el corazón de cada uno de sus hijos. Amén, sí, hermano, es bien interesante todo esto, hermano, y como estamos hablando de la tibieza, del frío, y ahora el Señor quiere que nosotros ardamos en amor por Él. Pero en ese arder del Espíritu Santo, el Señor quiere vernos frutos. Ahora una pregunta bien interesante, mi querido hermano, ¿cuáles serían esos frutos que el Señor quiere de nosotros? Pueda que sean nuestros cambios, cómo caminamos delante del Señor, ¿verdad? O dentro de la congregación. Acordémonos que estamos hablando, estos varones que iban caminando eran judíos. Ellos sabían palabra, sabían de nuestro Señor Jesucristo, pero más sin embargo dice que el enemigo les tenía velados los ojos y el Señor se los iba destapando. ¿Qué quiere decir eso, mi querido hermano? Que este es un caminar espiritual, donde claro, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga esos cambios en nosotros, Él va a ir destapando nuestros oídos, destapando nuestros ojos. ¿Para qué? Para que nosotros le llevemos un buen fruto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa es la obra de creer en Dios. Creer en Dios es creer en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Trinidad, la obediencia. Por eso el tema sería la obediencia a la Trinidad, la obediencia a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo te habla, nos habla para que demos fruto, para que podamos tomar lo básico del Evangelio, que es la fe, la oración, el caminar, hermano, aquel que ha empezado a caminar, Señor, y que pueda bautizarse en agua, que pueda creer en el bautismo del Espíritu Santo, en creer en los dones del Espíritu Santo, en los frutos del Espíritu Santo. Mire, eso es lo que habla el Espíritu Santo. Pero también viene la obediencia a Cristo, y es que nos mantengamos fervientes, hermano, en el caminar. Dice la Biblia, no dejando de congregarse, porque el tibio, ¿qué hace? Se deja de congregar, porque está mejor el fútbol, porque está mejor el overtime, hermano, porque está mejor tal vez lo que está de moda. Pero el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo están ahí para alertarnos. ¿Para qué? Para que entonces cuando el Dios Padre nos hable, podamos estar en esa obediencia. Entonces también existe la obediencia al Padre. Imagínense, hermano, que en el tiempo de la ley los sacerdotes no obedecieran al Padre. Tal vez algunos no obedecían, pero aquel que anduvo sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor, lo agradó, ¿verdad? Entonces dice, los tibios tienen los ojos velados, ¿verdad? Pero nosotros, en el nombre de Jesús, ya hemos recibido la luz de Cristo, y nuestra luz y nuestros ojos ahora pueden ver la luz. Por eso este programa se llama, hermano, En tu luz veremos la luz, porque la misericordia de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo llegó a nuestra vida y nos alumbró, y hoy podemos obedecerlo. Tenemos la habilidad para poderlo obedecer, solo tenemos que tener también la humildad para hacerlo. Entonces ahora el Padre nos habla de diferentes formas, ¿sí, hermano? Y eso es lo que aquí en la Iglesia de Cristo de Los Ángeles nos han enseñado. En Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero el segundo dice, Hebreos 1:2 dice, pero ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios habla
de diferentes maneras. Dios te puede hablar, hermano, por un sueño. Dios Padre te puede hablar por un sueño, como Abraham le hablaba por sueños. Dios te puede hablar por alguna visión. Dios te puede hablar, hermano, por algo que te aconteció. Pablo en la visión dice, en el relato de Hechos 16 dice, y en una visión se me apareció un hombre de Macedonia, y dando por sentado de que Dios, mire lo que él atribuyó a Dios, él atribuyó el discernimiento de Pablo, discernió, hermano, que había sido Dios quien lo estaba llamando a que bajara a Macedonia. Ahora, en las circunstancias que nos rodean diario, tenemos que ver nosotros que obedecemos al Espíritu Santo, que estamos obedeciendo al Espíritu de Cristo, tenemos que discernir en las circunstancias que están a nuestro alrededor, en lo que nos acontece diario. ¿No será Dios que nos está hablando, alertando de esas circunstancias? A veces, hermano, estamos nos pasa algo y nos viene a la mente, sí, yo presentía que esto iba a pasar, pero tú, ¿por qué no obedeciste? Si Dios te estaba alertando en ciertas circunstancias. Mire el amor de Dios. Aquel hermano que obedece al Espíritu de Jesús y al Espíritu de Cristo puede tener ese discernimiento de decir, hoy Dios Todopoderoso me está alertando, me está avisando, me está aconsejando, porque no es únicamente que te va a alertar, también te va a aconsejar, ¿verdad? También te va a dar una guianza para tomar tus decisiones diarias. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor, yo quiero obedecerte en todo. Y dame ese discernimiento, amén. Amén, sí, hermano. Leyendo este versículo de la Biblia de Hebreos, dice, habiendo hablado Dios desde hace mucho tiempo y de muchas maneras, dice, y a la luz de la Biblia, hermano, hay muchos ejemplos. El ejemplo de Adán y Eva, hermano, cómo el Señor dice que bajaba y hablaba, había comunión. Pero ¿qué pasó? La desobediencia de Adán y Eva los hizo entibiarse, los hizo enfriarse. Ahora la gran pregunta para nosotros, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos ardiendo en amor por Él? ¿Oímos cuando Él nos habla? Porque nuestro Señor no le va a hablar a un frío, mi hermano. Amén. Fíjese que lo que decía cuando Samuel era llamado por el Señor, Elí ya se había entibiado. Él estaba tibio. Él ya no podía oír la voz del Señor. El Señor ya no le hablaba. Pero el Samuelito, el niño, el que creía, el que tomaba la leche espiritual, el que estaba pendiente del templo, el que se enamoró, hermano, de la presencia del Señor, él escuchaba. Aunque todavía por su inmadurez, todavía no discernía identificar quién era el que le estaba hablando, pero él buscaba al sacerdote, al que le podía explicar. Entonces, Elí le explicó, le dijo, cuando sea así, dile, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Hoy tal vez el Señor te ha hablado, tal vez el Señor te ha mandado una visión, te ha hablado por algo que te aconteció. Ahora dile al Señor, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Él te va a empezar a guiar, pero tiene que haber obediencia, hermano. Para alcanzar eso tiene que haber obediencia al Espíritu Santo, obediencia al Espíritu de Cristo, para que podamos discernir cuando Dios Padre nos está hablando en diferentes circunstancias. No cuando ya pasó, porque cuando ya pasó no se da cuenta, pues ya pasó, sino que antes de que acontezca puedas discernir, hermano, Dios Padre me está hablando y me está alertando, y yo creo, y la fe que tengo en el Espíritu de Jesús, en el Espíritu Santo, me hace ver, entender lo que Dios quiere que yo me cuide de esas circunstancias. Entonces es importante, hermano, que ahora que estamos hablando de los viajes de Pablo, nosotros podamos darle lugar al Espíritu Santo para que nos guíe en nuestro diario caminar. Así como, hermano, el Espíritu Santo usó a Pablo y en las diferentes ciudades llevaba la palabra de poder, y esas personas aceptaban esa palabra, hoy nosotros podemos también recibir esa misma palabra, traídos a nuestros corazones por el Espíritu Santo para hacer esos cambios. Si tú, hermano, en el nombre de Jesús no crees en el Espíritu Santo, hoy te invitamos a que abras tu corazón a la obediencia al Espíritu Santo, a creer en el Espíritu Santo. Si tal vez tú hoy no crees, hermano, en el Padre, hoy te invitamos a que abras tu corazón y que le pidas al Señor, abre, así como los que iban camino de Emaús, que dice que su visión estaba velada, que hoy el Señor abra tu visión espiritual y puedas ver que tanto el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús y Dios mismo, Dios Padre, te quieren hablar y quieren tener una comunicación contigo. Tal vez tú no has creído en el Señor, hoy puedes empezar a creer.
Tal vez tú ya crees, pero no has llegado al nivel de creer en el Espíritu Santo y dudas de las lenguas, y dudas de los dones, y dudas del bautizo. Hoy el Señor puede cambiar ese corazón y te puede dar esa visión para que puedas tú disfrutar del verdadero Dios Todopoderoso. Amén. Amén, amén. Sí, incluso, hermanos, por medio de este programa, mi hermano, el Señor, tal vez tu amigo o tu hermano que te has enfriado, el Señor te está hablando. Nuestro programa se llama En tu luz veremos la luz. Entonces, si te has enfriado, sientes que te estás entibiando por cualquier motivo, este es el tiempo que el Señor te está diciendo: reconcíliate conmigo, yo aquí estoy. Tenemos que aprender, mi querido hermano Milton, a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla, que a veces nos dice: deja eso, que eso te está estorbando para que yo pueda hacer mi obra en ti, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es una de las obediencias. Hoy te hacemos esa invitación, mi querido amigo, hermano. Si te has desviado, te has enfriado o por cualquier circunstancia de la vida, te invitamos a que hagas esta oración con nosotros. Es una oración tan sencilla, mi hermano Milton, pero es poderosa. En el nombre de Jesús, solo te vamos a pedir en esta hora que levantes tu mano derecha y dile: Señor, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, yo reconozco que me he enfriado, Señor, o reconozco que me estoy entibiando, Señor. Por favor, Padre, yo quiero, Señor, llevar buenos frutos, Señor, hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo reconcilio contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú no conoces al Señor Jesucristo, dile: Señor, yo te acepto. Yo quiero gozarme. Yo quiero, Señor, dar esos frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Si tú, hermano y amigo que nos estás sintonizando en este momento, has hecho la oración, ya no eres únicamente nuestro amigo, eres nuestro hermano, y has obedecido a la palabra de verdad que es Jesucristo, has obedecido al Espíritu Santo que ha estado contigo durante mucho tiempo a la par, pero hoy ya no está únicamente a la par, hoy ya está en ti y quiere empezar a dar frutos cada día más deliciosos delante del Señor. Entonces te invitamos a que busques una iglesia donde congregarte y en el nombre de Jesús des frutos para Dios. Amén, te bendecimos y será hasta la próxima semana donde estaremos en el programa En tu luz veremos la luz. Dios me lo bendiga, hermano Luis. Amén y amén. Bendiciones.